Iniciamos la clase dejándoles una tarea que ya tenemos mucho tiempo de no hablar de tareas. Bueno, por lo menos en los vídeos, porque en la página sí se les ha combinado para cumplir la tarea. Y por favor no olvidar que las tareas son para quienes están llevando el curso para el diploma, es decir, que esperan que al finalizar yo les pueda dar un diploma. En la tarea que tenemos para esta sesión es la lectura del libro de Jacques Le Goff, La civilización del occidente medieval, de la página 252 a la 324, por favor. En estos vamos a encontrar dos momentos o dos aspectos que me parecen sumamente necesarísimos que podamos estudiar en la Edad Media, que es la sociedad cristiana del siglo X al XIII, que empieza en el 231, pero si ustedes quieren pueden leer esos anteriores para que sepan de qué va. Pero donde quiero recalcar es el aspecto del individuo y la comunidad, porque una de las características de la Edad Media también es que es una sociedad comunitaria. El concepto individuo todavía no está presente con la fuerza que la tenemos en la actualidad. Otro aspecto por el cual no conviene estar haciendo comparaciones de ciertos hechos actuales al decirles medievales, porque los hechos actuales son eminentemente individualistas. Y los hechos, las reacciones, las actitudes, las formas de proceder de la Edad Media son muy comunitarias, o sea, tenerlo presente. Pues eso, quiero que repasen el individuo y la comunidad, y luego las mentalidades, las sensibilidades y las actitudes del siglo X al XIII, donde vamos a hablar de la introducción del color y la luz, y la belleza y la fuerza. En la semana pasada, bueno, cuando vean esto van a ser hace 3 semanas, colgué en la página del grupo en Facebook un artículo muy bueno, más bien una visualización muy buena de una catedral iluminada por la noche, y les decía que uno de los grandes aportes del gótico es precisamente la luz, y es precisamente, vuelvo a recalcar esa palabra, lo que va a caracterizar la Edad Media, sobre todo la Baja Edad Media, que es donde nos encontramos. ¿Qué hay que hacer? Pues leerlo, y quisiera que por favor me hagan un análisis de lo que es precisamente individuo y comunidad en la Edad Media, y el carácter del color, la luz y la belleza en la Edad Media, que sería que ustedes desarrollen estos aspectos después de esas lecturas. Cualquier información adicional ya lo saben que lo pueden hacer por medio del grupo. Y arrancamos. La vez anterior estábamos hablando de las universidades, hablábamos del poder que tiene la Iglesia en el conocimiento, y ahora nos toca estudiar varios aspectos de la Baja Edad Media, y sobre todo uno que va a determinar la fase final. Este último aspecto es la peste negra. Vamos a hablar de la peste negra y la gran importancia que tuvo para también el surgimiento del Renacimiento y la incorporación del movimiento en el arte. Estoy seguro que más de alguno de ustedes ha visto obras de Van Eyck, el flamenco del periodo renacentista, y vemos mucho color, pero a la vez mucha cotidianidad. Y precisamente la Edad Media, la peste negra en la Edad Media es lo que va a introducir el interés por la cotidianidad en el arte. En el inicio va a ser un interés sobre la magnificencia de Dios, y luego sobre la cotidianidad de la sociedad. Es interesantísimo ver esos contrastes, cómo empezamos con un arte que va a exaltar a Jesucristo, a la Virgen, a los santos, y terminamos este periodo de la Edad Media con un arte que va a hablarnos de una cocina, de un salón, del campo, de una señora haciendo trabajos de punto, es decir, la cotidianidad de una sociedad que va a surgir en la Baja Edad Media, que es la clase, posteriormente llamaremos clase burguesa, la burguesía. Que la burguesía se va a desarrollar a medida que surja el mercantilismo, el comercio. De hecho, la burguesía es
vuelvo a recalcar otra vez con términos marxistas, la contradicción interna dentro del sistema que al final causará ese cambio, esa revolución hacia otra forma de producción, como va a ser el capitalismo más adelante. Pero digamos, aquí ya están las semillas, los primeros elementos que nos van a permitir a nosotros hablar más adelante de las características del capitalismo, y del precapitalismo y del mercantilismo. Vamos siguiendo así para atrás. Uno de los aportes que también vamos a encontrar con las cruzadas es el gusto por lo exquisito. Les recomiendo un libro para poder entender más allá de lo que yo puedo explicar, que es unas pinceladas, cómo el occidente va a ir adquiriendo ciertas costumbres que ahora ya están en desuso, pero que en su momento consideramos como normales. Por ejemplo, el uso del pañuelo. Como ven, aquí yo tengo un pañuelito de papel, pero si estas clases hubieran sido filmadas, si se hubiesen podido hace 20 años, hubiese sido un pañuelo de tela. O sea, esto era inconcebible hace 20 años, hace 10 años, y ahora es lo normal. Hace 10 o 15 años, o sea, lo más lógico es que al ver la hora yo hubiera tenido un reloj. Ahora es muy rara la persona que usa reloj, y es como algo muy del pasado, porque ahora lo normal es cuando me preguntan la hora, veo el celular o el móvil. ¿Ya? Entonces, esto se le denomina el proceso de la civilización. Sé que esa palabra, miren, hay palabras que son tabús en la actualidad, o sea, es decir, se les considera como tal. Y una de esas palabras, aparte de cultura, porque si uno dice una persona culta, entonces se dice, no existen las personas cultas, porque cultura es todo. No voy a entrar al debate, pero sí los quiero mencionar que eso es parte, digamos, de las discusiones. Y la otra es civilización. ¿Por qué? Porque entonces si uno entra a civilización, ya se considera que los demás son salvajes. Digamos, y para entendernos, obviamente que hay estadios, hay momentos, no siempre digamos, las distintas sociedades van a tener el mismo grado de desarrollo civilizatorio. Eso es obvio, eso es evidente. Pues a lo que quiero llegar con esto es al libro que les quiero recomendar, que es El proceso de la civilización, de Norbert Elias, donde ustedes van a poder apreciar, digamos, como la continuidad de lo que han estado leyendo con Le Goff, de cómo esa sociedad continúa su proceso civilizatorio. Y también les voy a recomendar una serie, solo para ver así rápido, y me estoy atrasando demasiado y tengo muy pocos minutos, pero les recomiendo la serie Los Tudor para ver cómo esos procesos civilizatorios van avanzando. Los Tudor empiezan en el momento de la transición entre la Edad Media y la modernidad, y van a encontrar ustedes esas escenas donde comen con la mano. En la última, ya estamos entrando precisamente a la parte de la modernidad después del refinamiento del Renacimiento. Comen con cubiertos. Digamos, solo un ojo muy experto se da cuenta de estos detalles. Y esos ojos expertos son los nuestros que estamos estudiando historia. Bien, por tanto, las cruzadas van a introducir ese gusto por lo exquisito. ¿Por qué? Porque vieron el refinamiento de Oriente. Vuelvo a recalcar, Oriente va a ser más refinado, el Oriente va a ser más avanzado desde el periodo del Imperio Romano. El Occidente ha sido un poco más tosco. ¿Por qué? Porque los romanos del Occidente son pragmáticos, prácticos, no se complicaban tanto con las pomposidades propias de Oriente. Cuando el Oriente invade esta moda pomposa a Occidente, vamos a empezar a ver el desarrollo de las manufacturas, la necesidad de hacer telas. Cuando Marco Polo lleva las noticias de la seda, cuando llevan las noticias de los tapices, hay necesidad y hay una sociedad consumista, que son la burguesía, la nobleza que también quiere, digamos, resaltar su carácter noble diferente de los demás. Entonces empieza el consumo de telas suntuosas, de brocados, de terciopelos, de encajes, todo que sirva para engalanar a la persona. Empezamos a ver, por tanto, ya un gusto como individual. Empieza a entrar hasta cierto punto el individualismo en estas sociedades.
vamos a empezar a ver, por tanto, que el refinamiento burgués se empieza a hacer presente. También el refinamiento en cuanto al cuidado y la vestimenta de las mujeres, de las niñas, tanto nobles como burguesas. Obviamente, la masa de la población paupérrima, de los, digamos, que conformaban los siervos, en este caso las siervas, pues no van a llegar a ese grado de exquisitez. No obstante, ya se empieza a introducir una cierta distinción para las bodas, por ejemplo, bordar un pañuelo que va a llevar la novia para ese momento. Empiezan a tener, por tanto, ya esas distinciones, una corona de flores, un detalle, un decorado, algo que haga especial en la vestimenta un día. Y también entonces empieza a plantear la necesidad de lucir las mejores galas los días de la feria. ¿Por qué recalco tanto la feria? Porque es digamos, el motor económico también de la economía local en la Edad Media. La feria y la fiesta son dos momentos muy importantes. En algunos casos vamos a encontrar que la feria coincide con la fiesta. ¿A qué me refiero con la fiesta? La fiesta del santo patrón del lugar. Va a estar la fiesta del santo patrón del lugar, que puede ser San Atanasio, por ejemplo. Y entonces esa ciudad que tiene de patrono a San Atanasio tiene su feria coincidiendo con San Atanasio. Va a haber feria y fiesta. Pero podemos tener casos en los cuales son separados. Un día es la fiesta del lugar, van a celebrar a San Atanasio, y otro día es la feria del lugar, que puede coincidir en alguna fiesta, en una fiesta de verano. ¿Qué quiero decir con fiesta de verano? No es su santo patrón, pero van a procurar que coincida con alguna celebración, como puede ser San Juan. San Juan, que va a estar, digamos, marcando el inicio del verano, y entonces vamos a encontrar lugares que tienen fiestas en verano. De hecho, en Europa las ferias y la mayoría de las fiestas coinciden con el verano. Son muy pocas las que se van a marcar en invierno. En estas localidades, por ser de climas más benignos, no va a haber esa distinción en cuanto a que solo estén apuntaladas las ferias y las fiestas en una estación concreta. Estas ferias y estas fiestas son impulsadas, por tanto, por esas sociedades de burguesía comercial que necesitan expandir su actividad económica para empezar a hacer la primera acumulación de capital. Esa primera acumulación de capital es lo que permite también la diversificación de las manufacturas, la diversificación de los productos y el incremento de la necesidad de telares para producir. O sea, van a ser como ese incentivo que va a permitir, por tanto, ese desarrollo. Todo va muy bien, digamos, en la Edad Media, por decirlo de una manera, entre comillas, pero va a suceder un hecho que va a cambiar la mentalidad. Es una enfermedad que nadie sabe ni cómo apareció, pero va a ser mortal, porque va a afectar a más de la mitad del 60% de la población europea, y además fue una enfermedad global, porque vamos a encontrar que va a afectar a Mongolia, en el centro del Asia, al África, China, India, el África subsahariana. O sea, que la vamos a encontrar por todos lados, y las primeras noticias de su aparecimiento están en el siglo XIV. Digamos, el siglo XIV crucialísimo para poder entender todos los procesos que van a venir. ¿Por qué llegó la peste negra a Europa? Si hubiéramos seguido viendo una sociedad cerrada, como era la Alta Edad Media, de un comercio agrícola, pero que no era comercial, es decir, una producción económica agrícola no comercial, no hubiera existido la posibilidad de contagio. Pero cuando encontramos a una baja Edad Media, donde ya hay comercio fomentado por las cruzadas, como ya lo hemos comentado, por las peregrinaciones, por las caravanas comerciales, y porque también, todo hay que decirlo, continúan las guerras, esas vías de comunicación entre el Asia y el Europa van a ser
las maneras en que van a llegar y van a llevar la peste negra. La peste negra va a venir procedente de Asia y que va a llegar a Europa, a la Europa oriental, por decirlo de una manera. Luego, en las colonias griegas anteriores, que después van a ser dominadas por los venecianos, sobre todo en la costa del Mar Negro, en Crimea, ahí se va a embarcar la peste negra, va a pasar a Constantinopla y de ahí llega a los puertos italianos de Mesina, Génova y Venecia. La ruta, por tanto, es Asia, Crimea, pasa el Bósforo y llega a Italia, y ahí empieza la expansión. La peste negra va a arrasar Europa. Es impresionante cuando uno analiza en los textos de historia lo que hizo. Digamos, las estadísticas de gente que muere. De ahí viene la expresión Jesús, que ahora ya se ha perdido, cuando estornudamos, ¿ya? Porque en aquel momento alguien estornudaba por la mañana, le decían Jesús María porque podía morir por la tarde. La gente amanecía bien, empezaba su vida cotidiana, normal, y por la tarde estaba muriendo. Llegó a tal magnitud que no había quien enterrar a la gente. Pueblos enteros desaparecían de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque esta enfermedad era fulminante. O sea, no había una forma de cuidado, de medicación, de atención. Y va a mermar la población en unas cantidades exorbitantes. En algunos sitios van a ser 60-70% de su población muerta. Hay un libro también, que seguro ya habrán leído, que es el de Camerón de Boccaccio, donde nos narra a unos refugiados que huyen precisamente de la peste y empiezan a hablar de distintos temas para poder paliar esa espera para el regreso a sus ciudades. Una de las maneras que se creía que se curaba la enfermedad o se evitaba la enfermedad era ir a lugares aislados, donde pegara mucho el aire y con el menos contacto con las personas. Y a mí me parece pues que puede haber sido una mejor manera de no contagiarse. Pero obviamente si se está en contacto directo con los enfermos, porque acordémonos también que en la Edad Media no estaban distribuidas las casas como ahora. Las habitaciones, los papás viven en una habitación, los hijos en otra, la abuelita sí vive en casa en otra, y la sala, el comedor, el saloncito, un jardín, un patio. No, antes todo funcionaba en el mismo sitio y por tanto había una promiscuidad constante porque era un contacto continuo, y además las prácticas de higiene no estaban tan desarrolladas. Por eso es que los contagios eran inmediatos, ¿ya? Esto le va a cambiar la mentalidad al medieval. Primero, se va a dar cuenta de lo efímero que es la vida. Y que esa vida debe ser vivida, debe ser aprovechada. Hay un dicho que se usa mucho en España, en Guatemala no lo he escuchado, que es a vivir que la vida son 2 días. Eso quiere decir, es inmediata. Y eso se va a reflejar en el arte, en la música, en la pintura, la escultura, la cotidianidad. Entra el color con toda su fuerza, entra la alegría, llega la música. De las músicas polifónicas propias del periodo gregoriano, entra la música instrumental de Vivaldi, por ejemplo. Ya hay más deseo de vivir, y también la peste negra va a marcar un hecho social que nos sirve para entender nuestra sociedad, y es el individuo. Quien tiene que ver cómo le hace para salvarse y no morir es el individuo. Y entonces también cambia el concepto de la fe. De aquel Jesucristo elevado en los cielos y que era como un juez que iba a venir representado en el Pantocrator, encontramos a un Cristo humano. Y también empiezan las normas de piedad, el rezo del rosario, por ejemplo, las novenas que estamos acostumbrados a los muertos, ciertas prácticas que hoy es San Juan, hay que rezar esto, y ya no está todo que solo puedan rezar los monjes, empiezan a rezar los laicos,
Y a ese rezo de los laicos se le va a llamar la devotio moderna. Es decir, sale la vida piadosa de los monasterios y entra a las ciudades. La gente empieza a rezar, empieza a organizar procesiones, empieza a hacer via crucis y todo lo que estamos acostumbrados. La peste negra, por tanto, modifica muchísimo la mentalidad de la Edad Media y es como la antesala de lo que posteriormente veremos en el Renacimiento. Muy bien, nos quedamos acá y ya nos queda muy poco para terminar las lecciones y por tanto los espero para ver ya lo último, que sería la transición a la modernidad y culminar con el arte en la Edad Media. Muchas gracias.